Saludos cordiales a todos quienes en estos precisos instantes también se conectan en las páginas oficiales de este espacio a través de Vito TV o por TV Cable. De la misma manera, Escándalo TV transmite por TV Cable y Cable Familia. Juves Digital también nos llega con su señal por intermedio de Cable Familia. Y en la provincia de Manabí, un poco más de una docena de cantones retransmiten este programa a través de sus respectivas cableras. A todos ustedes, saludos cordiales. Queremos también saludar a un directo amigo y colega, Óscar Gómez. Él es periodista de Univisión y con él tenemos el gusto de conversar de una problemática que ya está generando bastante inquietudes, incertidumbre y sobre todo hasta temor de los ciudadanos de diferentes partes de América Latina o los hispanos que están radicados en los Estados Unidos y que aún no han logrado oficializar o legalizar su residencia en este país norteamericano. Muchísimas gracias, Óscar, por una vez más conversar con el programa Sobre el Tapete. Ante la presencia de Donald Trump o ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, ¿cómo se pone la situación de los indocumentados, de los migrantes que viven en este país? Sobre todo porque ya anunció el presidente electo, Donald Trump, que va a aplicar una política migratoria y una política importante de deportación. Bienvenido, Óscar. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes, desde Arizona les saludo. Pues la situación está complicada. Obviamente las personas pues, que no tienen un estatus migratorio regularizado en este país están nerviosos porque no saben qué va a ocurrir. Es que el presidente ya ofreció que desde el primer día de su gobierno va a empezar las deportaciones a todas partes del mundo, porque sabemos que aquí en Arizona, por ejemplo, en todos Estados Unidos, han entrado miles y miles de personas de diferentes partes y hay que esperar hasta el 20 de enero. ¿Y cuáles serían las consecuencias si se aplica con rigurosidad esta política de deportación anunciada por Trump? Pues las consecuencias son muy graves para todos. En primer lugar, para las compañías que están ofreciendo trabajos a estas personas. Sabemos que las compañías aprovechan de la mano de obra barata y pues esa mano de obra barata se va a tener que ir a sus países. Pero hay muchos recursos legales que los migrantes pueden hacer uso para que no los deporten, dependiendo de cuánto tiempo estén en este país. Yo sé que el presidente electo, Donald Trump, ha ofrecido las deportaciones, pero no es así tan fácil para deportar a una persona, y es que todos los migrantes tienen sus derechos y ahí es donde llegan las organizaciones pro migrantes, donde les van a hacer ver qué recursos hay para que puedan pelear sus casos y permanecer en este país. Por muy ilegales que estén los latinoamericanos o los hispanos, también le dan derecho a que se instrumenten o se anclen en temas políticos ilegales y no sean deportados, y tampoco exista esa deportación masiva que se prevé, se anuncia, o son falsas expectativas. Claro, cualquier persona aquí en Estados Unidos tiene sus derechos y esos derechos, Por muy la misma indocumentado que Constitución. sea, Óscar, Disculpe. por muy indocumentado que esté este ciudadano. Por muy indocumentado que esté, este migrante tiene derechos y pues las cortes son los que deciden si en realidad puede ser deportado o no. Los casos que está viendo el presidente electo son los casos de migrantes que ya tienen una orden final de deportación. Por ejemplo, personas que se les dijo no vas a recibir ningún beneficio migratorio, tu caso de asilo fue negado, tu caso de matrimonios pensamos que es ilegal, estás mintiendo, por eso estás en orden de deportación. Y son esos casos los que el presidente Donald Trump está viendo para que pueda removerlos del país el próximo enero. Óscar, no sé si tuviste y está circulando por redes sociales la intervención en una entrevista de un posible funcionario del gobierno de Donald Trump. La entrevista fue en inglés, pero tuvimos la oportunidad de que amigos y colegas nos hicieran una especie de traducción, y se percibe que dentro de las expresiones de esta persona que sería parte del gobierno de Donald Trump van a ser implacables y no va a haber contemplaciones al momento de aplicar la política de deportación. ¿Esto es lo que se está percibiendo en los Estados Unidos? Sí, efectivamente este personaje ya dio declaraciones donde dice ¿Quién es que... él? ¿Me recuerdas, Óscar, por favor, si tienes el dato de él? El nombre no me recuerdo, acabo de verlo hace ratito, pero no me acuerdo su nombre. Es un señor gordito. Hay que recordar que este señor no es nuevo en esto. Él empezó en la administración de Barack Obama, cuando empezó a armar un aparato fuerte para deportar a aquellos migrantes que no pueden estar en el país. Recordemos que el expresidente Obama
deportado más de 2 millones de personas. Entonces ya venía entrenándose ahí en el poder para poder deportar a estas personas, y cuando llega Donald Trump al poder el periodo pasado, pues fue una mano fuerte en la administración Trump para deportar a muchas personas. Y yo regresa nuevamente el fantasma de la deportación, y como dice él, si hay que deportar a las familias, las vamos a deportar. Le preguntaron que si los niños los va a deportar, dice, pues si se tienen que ir sus padres, pues que se vayan todos. Sabemos que los niños ciudadanos americanos pues no tienen que ser deportados, ¿no? Pero está esa discreción de los padres si los niños se quedan con un familiar aquí o deciden llevárselos a su país de origen. Oiga, y fue sorprendente porque vi la parte pertinente en el que la periodista le pregunta de manera corta y breve, ¿van a separar familias? ¿Qué van a hacer? Y él responde de manera así corta, pero contundente y tajante. Si tienen que irse todos. O sea, como que no había el sentido humano, o no le importaba si había indolencia o no. Fue así tan categórico y contundente. Es la única forma. Es, Si se tienen que ir, se es tienen que ir todos. que, pues, es muy complicado para cuando una familia es deportada a sus niños, ¿no? Sabemos que están cortando ese vínculo entre las partes, y es por eso que él decide, pues, que si se va a ir uno, pues que se vayan todos. No es legal, pero pues ya lo dijo, se van a deportar familias completas a sus países de origen. Pero hay que esperar, hay mucho alboroto, hay mucho nerviosismo entre la comunidad migrante en Estados Unidos, pero hay que esperar, y lo más importante que recomiendan los expertos es que tengan documentos valiosos a la mano y que busquen la asesoría de un abogado que les explique las posibilidades que puede ocurrir si son deportados, o las posibilidades para pelear su caso y permanecer en Estados Unidos. Ahora, hay inmigrantes que ingresaron en los últimos gobiernos, desde la época de Barack Obama, en el gobierno también de John Biden, ingresaron de manera ilegal y durante este nuevo proceso que se viene ya tienen citas, pero aún no tienen fecha para presentarse ante la Corte. ¿Qué sucederá, por ejemplo, con los migrantes que se deban presentar antes de que asuma el gobierno Donald Trump o la presidencia Donald Trump? ¿Y qué sucederá con los migrantes que tengan que presentarse a las Cortes ya cuando esté en funciones el gobierno de Donald Trump? Justamente hace unos momentos estaba texteando con un ex agente de inmigración y le pregunto esa pregunta. ¿Qué va a pasar con los que acuden a la cita de corte? ¿Qué va a pasar en ese momento si no cumplen con los requisitos para calificar de asilo y recibir beneficio de asilo? Me dice, ahí mismo, su respuesta fue, ahí mismo el juez firma la orden de deportación, y ahí mismo algunos jueces le ordenan a ICE que tome custodia de esa persona y ya no salen de ahí. Lo que puede pasar es que muchas de las gentes que tienen esta cita en los próximos meses, el próximo año, van a evitar ir por miedo a ser detenidos y ser deportados. Es natural. Lo que va a ocurrir es que toda esta gente va a empezar a escapar a otros lugares para evitar que las autoridades vayan a su residencia y les tomen custodia. Sabemos que si alguien no acude a una cita de estas con un juez de migración, automáticamente se determina que es una deportación en ausencia. Como no asistió a la cita, prácticamente la ley le da la autoridad al juez para que firme esa deportación. Y ahí es donde miles de personas pueden caer en la lista negra, por decir algo, de las autoridades de ICE. ICE es el aparato de deportación del Departamento de Migración, que va a empezar a buscar a estas personas para removerlas del país. Ahora, ese departamento de deportación que usted menciona también debe de fortalecerse porque va a ser parte de los instrumentos con otros elementos que deban reforzar para que el gobierno de Donald Trump pueda iniciar este proceso de deportación. Es un sistema fácil, complicado al mismo tiempo y muy ordenado. Por ejemplo, si hay una orden de deportación contra mí, digamos, y por accidente, por alguna situación yo voy en la calle manejando y la policía me detiene, pide la identificación, somete mi información a la base de datos, y ahí le sale una alerta donde ICE, Departamento de Migración, requiere de mi presencia para deportarme. Entonces, la policía no va a hacer nada contra mí. Lo que hace es llamarle a la oficina de ICE, ¿sabes qué? Aquí tenemos a Oscar Gómez, ve por él. En cuestión de minutos se aparecen los agentes uniformados, me arrestan y ya empieza el proceso de deportación. Eso ha ocurrido siempre. Las agencias están conectadas al mismo sistema de justicia de Estados Unidos, y es que es natural, porque al mismo tiempo eso ayuda a que muchas personas que tienen antecedentes criminales, ya sea delitos de homicidio, delitos de violencia doméstica, de manejar bajo influencia, sea fácil tenerlos, porque si no se sabe quién es esa persona, pues lo van a dejar libre.
y es ahí donde las mismas agencias de seguridad están compartiendo la misma base de datos con el Departamento de Justicia para saber quién es el que se está deteniendo y cuáles son sus antecedentes. Y de esa forma, pues ahí empieza el proceso de deportación. ¿Y qué pasará con esos ciudadanos que tengan antecedentes, indistintamente del país que sean? ¿Los deportan de qué manera? ¿Tendrán una deportación especial específica? ¿Se entregarán a las autoridades de cada país para que sean privados de libertad en sus respectivos países? Por ejemplo, un escenario sencillo sería si, usando a mi persona como ejemplo, yo he cruzado muchas veces la frontera también con Estados Unidos y en 2 ocasiones me han separado a hacer una inspección y por alguna u otra razón mi nombre les llama la atención y han sometido mi información a la base de datos. Obviamente, pues aquí estoy porque estoy limpio. Si una persona es detenida, ya sea en la frontera o aquí en Arizona o más adentro del país, si hay unos antecedentes malos contra esa persona, se tiene que llevar al lugar donde cometió el delito. Por ejemplo, si yo vivo en Arizona, si yo cometí un delito en California, por decir algo, la policía o el alguacil de California requiere de mí porque yo hice una falta allá, entonces, ya que toman custodia de mí en Arizona, me transportan a California para ver un juez, para pagar ese delito que hice y tengo que pagar ese delito con cárcel y después de que pague ese delito con cárcel, la misma agencia del sheriff o la policía, algo así, le dice, ay, ¿sabes qué? Ya terminó de pagar su condena, ahora sí toma, haz lo que tú quieras. Y como hay una orden de deportación contra mí, entonces llega ICE, el mismo equipo de deportación de inmigración, toman custodia de mí y después me mandan a mi país de origen. Así es como trabaja el proceso. Primero hay que pagar la condena. Si no debes nada, pues es fácil moverlo del país. Pero si hay cosas pendientes en este país, deben de pagar con tiempo en la cárcel. Interesante. ¿Y cuál es el procedimiento de deportación, de acuerdo a las experiencias que se han suscitado en tiempos atrás? ¿Cómo es el funcionamiento o la metodología? ¿Los entregan a cada uno en sus países de origen y quiénes hacen la inversión para toda esta deportación? ¿O simplemente los dejan en la frontera entre los Estados Unidos y, por ejemplo, México? Por ejemplo, si eres mexicano, te llevan a la frontera de México. Está aquí a 1 hora de donde yo vivo. Los llevan en autobús y el bus llega a la mera frontera y los sacan y los encaminan para fuera de México. Si eres de Centroamérica, por ejemplo, de El Salvador, Guatemala, Honduras, cada miércoles, por ejemplo, sale un vuelo, cada miércoles y viernes sale un vuelo de una ciudad de Phoenix hasta El Salvador, con 135 personas. Lo triste de estos vuelos es que los migrantes van amarrados de pies, van amarrados de manos y van amarrados de cintura, prácticamente como un criminal peligroso. Entonces, a cuestionar a las autoridades por qué tanto los estás amarrando, porque van así, nos dicen es por seguridad de todos. Y es que en el pasado han habido incidentes donde ya estando en el aire, pues algunos se ponen nerviosos y empiezan a hacer cosas indebidas. Es ahí por eso que los amarran bien fuerte para que no hayan estos sucesos. El equipo de deportación, por ejemplo, es un aeropuerto separado al de Phoenix, donde están los aviones para diferentes partes del mundo. Si tú eres de Centroamérica, te suben lunes, miércoles y viernes, y son personas que vienen colectando de diferentes partes de Estados Unidos. Los traen de Virginia, de California, porque el vuelo sale aquí de Arizona esos días. No quiere decir que solo de aquí salen de Texas, salen de California, salen de la costa este, a diferentes horas. Son 130, 135 personas las que deporta que van en cada avión, obviamente bien asegurados con alguaciles federales. ¿Son vuelos estatales, Óscar? Son vuelos federales. Federales. Esos gastos está bajo el presupuesto Los asume el del gobierno de los Departamento de Estados Seguridad Unidos. Nacional. Eso los asume, todo el proceso de deportación en gastos lo asume el gobierno de los Estados Unidos. Claro, claro. Y hay un presupuesto ya destinado para ese tipo de El presupuesto del gastos. Departamento de Seguridad Nacional es inmenso. Es mucho dinero, millones y millones y millones. Por lo mismo, porque hay que detenerlos, hay que darles comida, hay que llevarlos a las cárceles, hay que transportarlos, hay que removerlos. Entonces, todo eso implica en gasto, ¿no? Entonces, por eso el presupuesto es demasiado dinero. Ahora, ¿cuántos hispanos latinoamericanos están dispersos en diferentes estados de los Estados Unidos y que forman parte de ese eje de productividad en diferentes áreas, sobre todo en la mano de obra agrícola o de la construcción? ¿Cuánto o de qué manera habría un impacto dentro de la economía de los Estados Unidos
si es que se llega a efectivizar esta deportación masiva? ¿Cómo se Es una, prevé? es una pérdida grandiosa, ¿eh? Por ejemplo, me ha tocado ir a diferentes lugares donde están haciendo viviendas y del 100%, el 80-85% son hispanos. No quiere decir que todos no tienen documentos, ¿no? Pero la gran mayoría de estas personas no tienen un estatus porque, pues, esos trabajos son duros, muy pocas personas lo quieren hacer y, pues, cuando llegas a este país hay que entrarle a todo. Y son ellos los que hacen los trabajos de construcción, trabajos de limpieza, trabajos de agricultura, incluso trabajos, pues, muy bien pagados, que es conducir camiones de carga. Hablando de la agricultura, aquí hay un lugar que se llama Yuma, Arizona. Es completamente agrícola. Ahí producen la lechuga, el 80-90% de lechuga que se consume en Estados Unidos sale de ese pueblo que se llama Yuma. El 100% de los trabajadores de ese lugar son hispanos, hombres y mujeres que se levantan a las 2 de la mañana, 3 de la mañana para empezar a recoger los productos. En la pérdida económica va a ser mucha pérdida y es que las compañías pues se van a quedar sin empleados. ¿Quién va a querer esos trabajos, hacer esos trabajos difíciles? ¿Quiénes o quiénes lo cubren? No hay nadie. Incluso los mismos estadounidenses dicen, yo no voy a trabajar por $10. Yo tengo papeles, yo soy ciudadano, yo quiero ganar 25 a 30 dólares la hora. Y sabemos que esos trabajos de agricultura pues no pasan más de 10 a 11 dólares la hora. Lo que quiere decir que pues las compañías, las productoras se van a quedar sin nada. Ahora, en una publicación que hizo Univision justamente, vemos que dicen en este texto, según la ONG Florida Police Institute, la nueva ley podría generar pérdidas anuales de 12.600 millones de dólares para la economía del Estado al reducir la mano de obra, los gastos de los migrantes indocumentados y también los impuestos que pagan. Es decir, que también hay un severo golpe en la economía de los Estados Unidos. Esa cifra que usted dio nomás es en el estado de Florida. A Ah, nivel nacional, ya, sí, en el estado de Florida mil, solamente, sí, tiene toda la razón. no Correcto. más de Florida. A Ah, nivel, a todo el Estados Unidos, más de 100.000 millones que se está valiendo en ese momento. Pues ese dinero, sabemos que los productos pues tienen que llegar a la mesa, ¿no? A los supermercados, eso no se detiene. Entonces, si los migrantes ya no trabajan, pues va a haber mucha pérdida, porque los cultivos, ¿quién los va a recoger? Es muy complicado, pero sabemos que el mismo gobierno sabe eso, incluso sabe que pues los migrantes generan miles y miles de millones de dólares en impuestos y que no lo puede reclamar porque no tienen un seguro social. Ese dinero está en las arcas del gobierno, pero eso no lo dicen porque no les conviene. claro, Es ahí es decir que si lo los complicado del deportan tema. sin un centavo, simplemente los deportan y no les compensan todo el tiempo que han estado en los Estados Unidos haciendo sus aportes a los impuestos de este país. Para nada, para nada. Así como te agarran, así te deportan. Tamaña injusticia, ¿ah? Es Tamaña complicado, por injusticia. eso lo importante en este caso es que las familias se informen primero, que no tengan miedo. Si no has hecho, no has matado a nadie, no has hecho nada malo, pues no tengas miedo. Infórmate primero cuáles son tus derechos y qué documentos debes de colectar en caso de que estas autoridades lleguen a tocar tu puerta de tu casa y quieran removerte del país. Entonces, ahí es donde las familias tienen que ponerse fuertes y saber qué hacer, qué hacer con sus hijos, qué hacer con sus propiedades y cómo defenderse, porque no todo lo que dice el gobierno, pues, tiene razón. Hay derechos que los migrantes pueden usar para defenderse. ¿Y qué es cierto que ya los indocumentados o los migrantes hispanos y latinoamericanos o latinoamericanos ya empezaron a movilizarse de un estado a otro para que no los identifiquen o no los ubiquen? Es una situación normal del Esto es ser humano, digamos. real, Oscar. Esta Disculpe, movilidad de un estado a otro, ¿es real eso o no? eso pasa todo el tiempo. Lo que sucede es que cuando pues tienes un registro en las autoridades, por ejemplo el Departamento de Migración, y no quieres que te detenga, pues te mueves de casa. Y Migración sigue mandando las cartas a tu vivienda, pero no estás. Entonces, lo hace todo el mundo porque no quiere ser detenido. Y ahora que venga la nueva administración, pues yo diría que va a ocurrir todo el tiempo, porque estas personas no se quieren de Estados Unidos. Porque muchos vinieron por la pobreza en sus países, pero más que todo por la seguridad. Y aquí en Estados Unidos pues no pasa nada, es muy seguro. Entonces esta gente ya se acostumbró a vivir en Estados Unidos y va a ser muy difícil que se arranquen porque pues ya están acostumbrados, ya tienen a sus hijos en sus escuelas
y están generando y están haciendo sus vidas en este país y va a ser muy difícil que puedan salir de Estados Unidos. En el gobierno anterior de Donald Trump también se evidenció lo implacable que fue con los migrantes hispanos o latinoamericanos. Si es así, ¿cree que se repite esa misma historia o será más contundente ahora? Hay muchas versiones. Estaba escuchando unos abogados donde dicen que tiene varios planes en puerta. Por ejemplo, lo primero es meter miedo. Desde que yo llegue voy a deportar a todos. Y ahí pues está generando una incertidumbre entre los migrantes. Pero al final del día va a ser muy difícil que pueda sacar a tanta gente en 4 años. Es muy complicado. El departamento de ICE no tiene suficientemente la logística Claro. para remover a tantas personas al día. Al final del día me estaba diciendo este abogado que lo que pretende Trump es crear este caos en estos primeros meses, en estos primeros años, y ya cuando sea final de su administración, lo que se le va a ocurrir o lo que tiene en plan es hacer una reforma migratoria. Y sabemos que el Congreso ahora pues está de su lado, entonces va a ser más fácil que sea una reforma migratoria para legalizar a todos esos migrantes que no tienen un récord criminal. Y así, al final de su presidencia, quedar como un héroe que fue él, Donald Trump, después de haber salvado su vida cuando casi lo mata una bala, que es él, casi el enviado de Dios, a que vino a arreglar la situación migratoria y que fue él el único que pudo arreglar la situación y que todos los migrantes que vivían de forma irregular, gracias a él, ahora tienen un estatus migratorio. Ya, finalmente, ¿cómo mira o cómo percibe el ciudadano norteamericano esta situación? La mayoría de los estadounidenses están de acuerdo que exista esta deportación masiva o también son especies de aliados con hispanos y latinoamericanos que son importantes dentro de la mano de obra en este país norteamericano o en este país hermano como es los Estados Unidos. ¿Cómo mira o cuál es la percepción del estadounidense? ¿Apostarían más a este proceso de legalización migratoria que pudiera implementar Donald Trump con el apoyo del Congreso, del Senado norteamericano, que está en su mayoría con la tendencia del gobierno, o prefieren que exista esa deportación masiva sin contemplación alguna? En las últimas encuestas que se han hecho en los últimos años de diferentes gobiernos en Estados Unidos, una gran parte de los nacionales, los estadounidenses han dicho que ellos quieren que los migrantes sean regularizados, porque no se les hace justo de haberlos explotado primero y luego regresados a su país. También están de acuerdo que sí se deporten a aquellas personas que tienen antecedentes criminales. Y sabemos eso que pues es una percepción normal, ¿no? Porque no puedes tener un vecino que sea un delincuente porque no sabes cuándo va a ser algo malo. Entonces, por esa parte, los estadounidenses están de acuerdo que se remuevan a los que tienen récord criminal, pero que se queden los que son trabajadores, esa mamá, ese papá, que se levantan a las 5 de la mañana a trabajar duro durante todo el día para darle alimentación a sus hijos. Entonces, la comunidad, los estadounidenses están de acuerdo en una reforma migratoria, al mismo tiempo, pues que ese es un brazo fuerte. Los migrantes son los que levantan este país. Y si se lo regresan a sus países de origen, pues, ¿qué va a suceder? Les va a tocar a los americanos estar trabajando, como ya comentamos, trabajos difíciles, de muy poca paga. Y difícilmente va a haber una maniobra que cura la que dejen los migrantes de diferentes partes del planeta, sobre todo hispanos y latinoamericanos. Esperamos entonces que el presidente electo Donald Trump apueste por esa reforma migratoria y que también coincidimos en que se tenga que hacer una depuración con ciudadanos de diferentes partes del planeta, de América Latina o hispanos, que constriñan con las normas, con la ley, que tengan antecedentes penales, que tengan que tratárselo como tengan que tratárselo en cualquier sociedad del planeta. Óscar, muchísimas gracias por conversar con el programa Sobre el Tapete y siempre estar presto y atento para hablar de estos temas que son importantes, sobre todo porque nos conciernen a todos quienes somos de esta comunidad hispana o latinoamericana. Saludos cordiales, Óscar. Un abrazo. Gracias a ustedes.